Y estamos acá con un caro amigo, el ingeniero Javier Villate, que es ingeniero electromecánico, ¿verdad? Sí, así es. A ver. Ingeniero electromecánico, sí. Exactamente. Y él escribe en ABC también, sabe mucho de esto de Itaipú, de lo que está pasando, de lo que no debe de pasar y de lo que sí debe de pasar. Y también está el derecho de adquisición que permite subastar excedentes sin modificar el tratado, que fue un espacio para un debate del último domingo en ABC que él escribió acerca de esto. ¿Cómo está la historia de Itaipú hoy y esa división? Porque hay una división acá. Están los intereses brasileños de acuerdo a una tarifa y lo que pretende Paraguay de acuerdo a la otra, y hay que ponerse de acuerdo, me imagino yo, ¿verdad? No sé, orientanos vos al respecto. Sí, la definición tarifaria, de hecho, ya ocurrió en forma, digamos, temporal hasta que ocurra finalmente la tarifa definitoria en el 2023. ¿Por qué esos pasos? Porque la deuda va reduciéndose escalonadamente. Sí. Entonces, como se redujo en una proporción determinada y ahora se hizo que debía haber bajado más inclusive el precio de venta de Itaipú, se llegó a un acuerdo de tal forma a oxigenar al fisco paraguayo, principalmente al fisco y a la ANDE también. ¿Por 3 o 4 meses nomás? Es el tema, no, la reducción ya es permanente. Lo que no, esa parte de oxigenación, el descuento, sí, el descuento a la tarifa de aproximadamente 1 millón de personas o clientes de ANDE, sí va a ser por 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Un millón de personas más o menos. Sí, 1 millón de clientes. De clientes. 1 millón de clientes. Claro. Y cada cliente es una familia. Por supuesto, así mismo. O sea que el impacto es superior. Son 4 millones más o menos. Podríamos... o 3,5. Sí, dependiendo de eso. Pero lo más importante en este tema es que... Perdón, pero eso es por 3 o 4 meses nomás. Exacto. ¿Y después qué va a pasar? Es un descuento, no es una reducción tarifaria en sí. Es un descuento que tiene un cariz electoral. Claro, obviamente que no. Cariz electoral. Pero fíjate lo que pasa. Lo más interesante de todo esto es que la posición del gobierno paraguayo era mantener la tarifa. Si se mantenía, o sea, si triunfaba la posición del gobierno paraguayo, no iba a haber este descuento para ese 1 millón de familias o de clientes. Imagínate. Si Bolsonaro hubiera triunfado totalmente, la reducción iba a ser mayor inclusive. El beneficio para esta 1 millón de familias paraguayas iba a ser mayor. Así. Y una vez acontecido la reducción del precio de la tarifa de Itaipú, uno de los que primero aprovechó esa situación fue el gobierno paraguayo, pese a oponerse. ¿Se entiende lo tragicómico que es todo esto? Sí. Pero ¿cuál es la tarifa que propone hoy Paraguay? Creo que está en el 20 punto no sé qué, no sé cuánto. No, esa ya es la consensuada, 20.75. Paraguay proponía mantener en 22.6. Claro, pero después bajó, pues. Bajó y en un punto intermedio. Brasil pedía 18.95, Paraguay mantener en 22.6. Entonces se llegó a un punto intermedio. ¿Y cuál va a ser el definitivo? ¿Algo así como 17 ahora? No, en el 2023 el definitivo va a ser reduciendo en un... Hay que multiplicar por 0.422. Sería $9. ¿Sí? Sí. O sea, mucho menos. Imagínate. Mucho menos. Si el Brasil ya está proponiendo bajar a 18, y vamos Paraguay a bajar a 9. Quería mantener en 22. Paraguay quiere mantener en 22. ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. Y para hacerse con dólares para cubrir el déficit fiscal. Imagínate, mira, ahí está Llamosa, está diciendo que vamos a tener un déficit del 2.6, déficit fiscal. O sea, vamos a gastar más de lo que ingresamos. El ministro de Hacienda. Sí, actual. El ministro de Hacienda, sí. Que teníamos inclusive, 3
3%, inclusive 4% durante la pandemia. Ahora escalonadamente se reduce este déficit. Pero aún tenemos este agujero que hay que cubrirlo. ANDE, el tema de la pandemia le dejó también un agujero en la Itaipu, o mejor dicho, con la Itaipu. Tiene una deuda por la compra de energía. Gracias a la propuesta brasileña, ANDE ahora va a tener forma de reducir esa deuda. De 80 millones va a poder reducir esa deuda e inclusive pagarlo todo en un momento determinado. ¿Se entiende por qué también la ANDE no quiere trasladar totalmente a la tarifa de la ciudadanía? Porque tiene muchos agujeros. Ese es el problema. Y también del Estado. El Estado quiere cubrir, usarle a la Itaipu como un banco. ¿Así? Finalmente, claro, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero, a ver, ¿es positivo, negativo? ¿Qué consideración podríamos tener respecto a eso? Y no, hasta es, digamos... beneficioso. Claro, pero fíjate lo siguiente. El Estado paraguayo no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista del tratado para vender acá y conseguir ese dinero para el calce fiscal, del déficit fiscal. Ahí justamente el punto que yo estoy mencionando es que el derecho de adquisición no le prohíbe al Paraguay vender en Paraguay ese excedente que tiene. Derecho a adquisición de la energía sería. Derecho a adquisición de la energía excedente. Permite subastar excedentes sin modificar el tratado. Sí, y a esto se opone Cancillería paraguaya, el gobierno. La posición. ¿Por qué? Se opone, yo digo que ya es ahora netamente por una cuestión ya de orgullo. Durante tanto tiempo metieron la pata, interpretaron mal el tratado, que hasta, digamos... Que no saben cómo deshacerse de eso. Por supuesto, ya es una chambonada no muy saben grave. Cómo revertir eso. Imagínate, Bruno, para tu audiencia, en temas tan insignificantes, un intendente pide dictamen para ver si va a dar un paso administrativo, si tiene que pagar, pide dictamen jurídico. Cualquiera pide un dictamen jurídico, por cualquier boludez, ¿ok? Para este tema de Itaipu, Cancillería nunca hizo un dictamen jurídico para sostener que Paraguay está obligado a ceder. Imagínate. Estamos en una situación ya de precariedad, o ¿cómo le podemos llamar? ¿Imprevisión? ¿O improvisación? Improvisación, decime. Y la cuestión de la ANDE, ANDE sigue siendo el ancla que nos mantiene retrasado a nosotros, ¿verdad? Porque nos imposibilita abrirnos al mercado internacional, inclusive, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Porque yo parto de la base de que en la ANDE trabajan 5.000 personas y 5.000 personas dictaminan la suerte de la energía que nos corresponde a nosotros los paraguayos, que somos 7,5 millones de habitantes, 5.000 tipos, ¿verdad? Porque la ANDE tiene que ser y los ¿cómo que se llama? Y la cuestión organizativa o organizacional, no sé cómo se dice, la carta inicial de la ANDE proviene de 1964, nunca se cambió, no mejoró, no se abrió a los nuevos tiempos. ¿Y hasta cuándo tenemos que aguantar esto? Es la consulta. Hasta que los partidos políticos digan basta y aprobemos una ley eléctrica. La famosa ley eléctrica. Claro, ¿por qué no podemos aprobar ahora? Y por el tema electoral, de que no salimos nunca del tema electoral. Anda a proponer esto ahora en el Parlamento. Te van a archivar. No hay ninguna o ningún partido político que en este momento, en esta situación, se anime a tener, digamos, una iniciativa para decir, bueno, señores, lo que necesitamos ahora es una ley eléctrica para desmonopolizar esta situación. Desmonopolizar la cuestión de la ANDE. Vamos a un punto. Esa ley eléctrica, ¿qué nos puede brindar, otorgar o sí, beneficiar a nosotros en general? Impresionante van a ser los beneficios. A ver, ¿cómo? ¿Cuáles? Vamos a hacer un análisis para no imaginarnos o hacer unas suposiciones fantasiosas. Lo que ocurrió en Brasil, Electrobras, que ahora
se vendieron acciones, se diluyeron. De un 60%, ahora tiene aproximadamente 40%. El Estado Federal de Brasil. ¿Qué aconteció? La compra de esas acciones fueron gran parte para fondos, o sea, quienes compraron fondos brasileños. ¿Ok? ¿De dónde viene esos dineros? Del brasileño, del ciudadano brasileño. Inclusive se autorizó para utilizar, hay un fondo que se llama Fondo de Garantía en Tiempos de Servicio, es decir, trabajadores cualquiera aportan un determinado dinero de su salario para conformar ese fondo. Y ahora se liberó justamente con ese fondo. Bolsonaro dijo, ahora cada ciudadano puede invertir. Y uno hacía por una aplicación. A ver, Kevin entra en una aplicación y tiene su caja en ese fondo. Entonces con ese dinero le dice a tal fondo X, hay 22 se presentaron. Elige una de ellas para comprar acciones de Electrobras. Imagínate lo que ocurra con Ande. Que se libere esto, que se apruebe la ley eléctrica. Sí se libera. Sí se libera el sector eléctrico. Entonces los ciudadanos, nosotros, deberíamos poder comprar acciones de Ande. ¿Para qué? Ande se va a fondear con eso y va a poder comprar sin problema. No solamente la energía paraguaya, el total de la energía paraguaya, la de Brasil inclusive. Y todos los equipamientos correspondientes. Sobre todo la energía, porque es un buen negocio la compra-venta de energía. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo ese negocio? ¿Por qué? Por una posición ideológica. Y ahí tenemos problemas en la concertación. El Frente Guazú no acepta ese tipo de negocios. Está en contra, literalmente en contra. No cree que el Estado deba despojarse y darle a los ciudadanos, por ejemplo, la posibilidad de comprar acciones en Ande. Eso no tolera. No quiere. Claro, ¿por qué? Porque eso va a significar que el Estado, digamos, pierda famosas las joyas de la abuela y todas esas consideraciones que son ya ridículas a esta altura. Brasil, sin problema, ya lo hizo, todo el mundo lo hace. Tiene 150, ¿cómo que se llama? Brasil. Comercializadoras. Claro, comercializadoras. Paraguay, de hecho, siempre pudo comprar la energía de Itaipú. Siempre ¿Y pudo Paraguay hacer ese cuántas negocio. comercializadoras podría tener si se da ese paso? Una cantidad, pero mínimo unos 50, fácil. ¿Y qué van a posibilitar estas comercializadoras? Y sobre todo a los ciudadanos. Nosotros vamos a poder elegir a quién comprar. ¿Ok? Fíjate lo que te dije recién. Estos fondos del Brasil, estos 22 fondos que se presentaron a comprar las acciones de Electrobras, el ciudadano brasileño elegía entre esas 22. ¿De acuerdo a qué? A la comisión que le cobra. Esas comisiones variaban del 0,20 al 0,50% por tu dinero. Y era un mercado libre. Vos podés elegir quién es el que te cobra menos o quién es el que te cobra más, pero te da más seguridad acerca de tu inversión. Eso ocurre acá al lado, a la vuelta. Y nosotros estamos imposibilitados por un tema ideológico. En la concertación, yo ignoro a qué términos... Un tema político sería, ¿verdad? Por supuesto. ¿A qué términos político se llegó en cuanto a liberar o no el mercado eléctrico? Bueno, y esto que mañana dice que van a tratar esta repartija a ex obreros de Itaipú. ¿Vos estás al tanto de esto? Que pretenden hacer Vito algo así como 940 millones de dólares en este año electoral. 940 millones, o sea, casi 1.000 millones de dólares para, digamos, beneficio de 16.180 exfuncionarios por compensación histórica. Esto es relacionado a Itaipú. ¿Qué quiere decir esto? Es un reclamo que tienen funcionarios de empresas tercerizadas. Por ejemplo, ¿te acordás de Conempa? Las empresas consorciadas que construyeron en su momento Itaipú. Y esas empresas en su momento ya le dieron, digamos, las consideraciones en cuanto a temas laborales. Ahora lo que están reclamando creo que es una asimilar a los pagos que recibieron
los funcionarios de Brasil, pero ahí es diferente la situación. Ahí fueron funcionarios de Itaipú. Ellos no fueron funcionarios de Itaipú. Y estos son funcionarios tercerizados. Sí, empresas tercerizadas, sí, sí. ¿Y entonces les corresponde o no les corresponde? Pero eso que ya lo diga la justicia en todo caso. Y si le correspondiere, que le cobre a las empresas tercerizadas, no a nosotros. Porque finalmente nosotros vamos a pagar. ¿Qué forma? ¿Y por qué a través de la nosotros tarifa. tenemos que pagar? Por supuesto. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? Pero ninguna excusa no hay. Ninguna excusa para que paguemos. 940 millones es una barbaridad. Una barbaridad. No, pero sobre todo que sea 100 millones o que sea 50. Es inmoral. ¿Por qué nosotros vamos a estar pagando por algo que lo debieron haber pagado si correspondiere? Creo, dudo mucho. Yo creo que inclusive ya prescribió. En fin, ya se tuvo en cuenta. Yo creo que debe ser rechazado, pero de plano, sin mayores consideraciones. Rechazado. Claro, esto es una medida o un proyecto de ley populista en tiempos electorales, clásico. Si mal no recuerdo, los redactores fueron Riera, el senador Martín Arévalo y quién más, no estoy recordando quién. Pero es una ley electoral. En tiempos electorales, una ley populista. Decime una cosa, Javier, para ir cerrando. ¿Cómo queda lo de Itaipú y qué tenemos que hacer nosotros para pelear y en el buen sentido y sacar airoso la resultante que nos beneficie, que beneficie a Paraguay respecto a este gran tema que es fundamental, el tema Itaipú? ¿Cómo hacer que esos pasos sean ciertos, digamos, o sea, sean certeros a favor nuestro? A partir de ahora. Sobre todo, la ciudadanía debe pedir que se cumpla el tratado. El tratado nos beneficia. Así como está, no hace falta modificar nada. Por supuesto, se puede mejorar, pero si queremos mejores beneficios, queremos mejores precios, mejores tarifas, o sea, más bajas, ningún problema. Acompañemos lo que dice el tratado. ¿Qué dice el tratado? Que la tarifa debe reducirse el monto. ¿Por qué? Porque se elimina la deuda. Eso lo quiere el gobierno brasileño. Eso es lo que debemos pedir nosotros. Bueno, y cuando se termine de pagar esto, sí, de aquí a 6 meses, no sé cuánto va a ser. Ponerle un año. Abril del 2023. Sí, un año. Meses. Bueno, entonces se va a reducir la energía a, me dijiste, 9. Sí. $9. Nominalmente, pero ponerle que esté por ahí, ese sería el precio de referencia. No va a ser 18, no va a ser 4. Y no va a ser 22 tampoco. No debería, a pesar del gobierno paraguayo. A pesar del gobierno paraguayo. Claro, el gobierno paraguayo quiere recaudar. El gobierno. ¿Entendés? Entonces la posición... O sea, el gobierno y esos 5.000 funcionarios de la ANDE, porque están los sindicatos también ahí, ¿o no? Yo no escuché ninguna posición sobre esto de los sindicatos. Los sindicatos normalmente están solamente para proteger cuando está en peligro su estabilidad laboral. Hasta ahí. Es una cuestión un poco egoísta lo de ellos. No tienen en cuenta si al ciudadano, al cliente paraguayo va a pagar menos o va a pagar más. No le importa eso a ellos, realmente. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Hacer caso de lo que diga el Estado o, digamos, manifestarnos los paraguayos que somos mucho más que esas 5.000 personas que conforman la ANDE? Primero, comprender bien la situación. Entender bien la situación. Porque eso ni siquiera lo hacen nuestras autoridades, comprenden bien la situación. ¿A qué me refiero? La ANDE ahora está saltando en una pata porque se reduce la tarifa. Con eso va a lograr aminorar o disminuir su deuda. Eso lo dijo Félix, el presidente de ANDE, Félix Sosa. Sí. Va a poder pagar su deuda. O sea que está bailando sobre una pata ANDE por la reducción tarifaria a la cual se opuso. Claro. Entonces el ciudadano debe entender cómo se producen esas incoherencias. ¿Por qué se producen esas incoherencias de que Félix Sosa está bailando en una pata porque va a reducir su deuda? No se va a ir a quiebra, ANDE, gracias a Bolsonaro. Gracias a Bolsonaro. Claro, pese a la oposición de ANDE, institucionalmente. ¿Se entiende esa incoherencia? No sé. Es porque
El gobierno paraguayo quiere recaudar dinero. Le obliga a la ANDE también a tener la misma posición del Ministerio de Hacienda sería. Esto sería una posición del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿A quién le beneficia? ¿A ANDE? No. A ANDE le beneficia que se reduzca la tarifa. ¿A quién? A Hacienda. Hacienda es quien necesita ese dinero. Sacarnos a nosotros y a los brasileños, a los ciudadanos. Sí, Hacienda. Sí, claro. Porque si no tiene de dónde recaudar Hacienda. Exactamente. Sí, estamos con déficit fiscal. ¿De dónde va a sacar? Es una plata fresca que viene de las binacionales. De ambas. De Itaipú en mayor proporción. Esa es la situación de incoherencia del gobierno. Pide mantener la tarifa y por otro lado saltan en una pata cuando se reduce la tarifa. ¿Y cómo quedamos entonces? Y ahora quedamos en una situación, en un stand-by hasta que se reduzca más inclusive. Que es de beneficio para el ciudadano paraguayo, no para el gobierno. El gobierno va a tener que hacer esfuerzos para reducir esa brecha fiscal. No sé de dónde. Porque después de 50 años, la lógica te dice que tengamos que pagar mucho menos nosotros. Y eso va a ocurrir, gracias al gobierno del Brasil. Nosotros tenemos que pagar mucho menos, no pagar Totalmente. más o seguir pagando igual. Sí. La lógica te dice. Pero hay una forma normal, genuina de hacer negocio que el gobierno no quiere hacer. ¿Por qué no quiere hacer? Para mantener el monopolio de ANDE. Si el gobierno paraguayo abre el mercado y hace una subasta, que es lo que propongo ahí, a través de una empresa que no tenga que ver con ANDE, porque ANDE realmente no quiere subastar. Los funcionarios están en otra cosa. Si subastamos la energía acá, el gobierno paraguayo va a hacer diferencia, va a hacer esa caja que necesita. Puede hacer ese negocio. El tratado le permite. Pero va a tener problemas electorales porque tiene que abrir el mercado. Va a tener problemas graves con los sindicatos. ¿Se entiende? Pero también? alguna vez se tiene que hacer eso. Pero por supuesto, se necesita liderazgo. Alguna vez se tiene que hacer eso. Bueno, Liderazgo político. muchas gracias, Javier Villate, un capo, Javier, en todo esto.